Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy emocionada, nerviosa, un torbellino de emociones. Y es que hoy por fin, me siento lista para compartir con ustedes una historia muy personal, una historia que me ha costado mucho procesar y mucho más aún compartirla con el mundo. Hoy les voy a hablar de una noche mágica, una confesión inesperada, y de algo que me carcomía por dentro, lo muchísimo que lo extrañé. Sé que el título ya les da una pista, pero créanme, la historia es mucho más compleja y llena de matices de lo que imaginan. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto va a ser un poquito largo, pero prometo que valdrá la pena. Antes de empezar y como siempre si son nuevos por aquí les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando contenido súper interesante que sé que les va a encantar. Y si ya son parte de esta pequeña familia, muchísimas gracias por el apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia. Todo empezó hace unos meses. Como muchos de ustedes saben, tuve una relación muy intensa con, vamos a llamarlo él. Éramos inseparables, nos complementábamos de una manera que nunca había experimentado antes. Creíamos que éramos almas gemelas, destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Nuestra relación terminó de una forma bastante abrupta. No hubo grandes peleas ni infidelidades, simplemente nos dimos cuenta de que estábamos en caminos diferentes, buscando cosas distintas. Fue una decisión dolorosa, pero sentíamos que era lo mejor para ambos. Nos prometimos seguir siendo amigos, mantener el contacto, pero la verdad es que, después de la ruptura, el silencio se hizo ensordecedor. Un silencio que, retrospectivamente, creo que ambos necesitamos para intentar sanar a nuestra manera. No era un silencio hostil, sino más bien un espacio de respeto mutuo para procesar la pérdida de lo que una vez fue nuestra realidad. Al principio me sentí aliviada. Pensé que había tomado la decisión correcta, que necesitaba espacio para reencontrarme conmigo misma, para explorar nuevas oportunidades. Me concentré en mi trabajo, en mis amigos, en mis hobbies. Intenté llenar el vacío que había dejado su ausencia con actividades y distracciones. Me apunté a clases de yoga, empecé a pintar de nuevo, algo que había abandonado durante la relación, incluso me atreví a viajar sola por primera vez. Pero por mucho que lo intentara, había una parte de mí que se sentía incompleta, que anhelaba su presencia, su voz, su risa. Es como si, a pesar de todas las distracciones, una melodía triste sonara de fondo, recordándome constantemente lo que faltaba. El tiempo fue pasando y aunque me había adaptado a mi nueva vida, el sentimiento de extrañarlo no desaparecía. Lo veía en redes sociales, veía sus fotos, sus publicaciones, y sentía una punzada en el corazón. Sus viajes, sus nuevos amigos, sus logros profesionales, todo lo veía a través de la pantalla, sintiéndome cada vez más distante y a la vez, más conectada a ese recuerdo de lo que fuimos. Me preguntaba si él también me extrañaba, si alguna vez pensaba en nosotros, en los momentos que habíamos compartido. Recordaba aquella vez que nos perdimos en una ciudad que no conocíamos y terminamos riéndonos a carcajadas en un callejón. ¿O aquel concierto donde cantamos a grito pelado nuestra canción favorita? Esos pequeños momentos, esos instantes cotidianos, eran los que más echaba de menos. Un día, una amiga en común organizó una fiesta. Al principio, no quería ir. Sabía que él estaría allí y la idea de enfrentarme a él me ponía muy nerviosa. Me imaginaba todos los posibles escenarios, una conversación incómoda, un silencio sepulcral, incluso un enfrentamiento inevitable. Pero mi amiga insistió, me dijo que necesitaba salir, divertirme, y que no podía seguir escondiéndome de la realidad. Me argumentó que era hora de dejar atrás el pasado y abrirme a nuevas experiencias. Finalmente accedí. Su insistencia, combinada con una pequeña chispa de esperanza de verlo de nuevo, fue lo que me convenció. La noche de la fiesta, me arreglé lo mejor que pude. Quería verme bien, segura de mí misma, aunque por dentro estuviera hecha un manojo de nervios. Elegí un vestido que me hacía sentir cómoda y poderosa, me maquillé con cuidado para resaltar mis mejores rasgos, e incluso me puse ese perfume que a él siempre le había gustado. Era una forma de proyectar una imagen de fortaleza, aunque por dentro estuviera temblando. Cuando llegué el ambiente era festivo, lleno de música, risas y conversaciones animadas.
Busqué a mi amiga y nos pusimos a charlar, intentando ignorar el hecho de que en algún momento tendría que cruzarme con él. Y ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. De repente lo vi. Estaba parado al otro lado de la habitación, hablando con un grupo de amigos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mis manos sudaban y sentí que me faltaba el aire. No sabía qué hacer, si acercarme a saludarlo o fingir que no lo había visto. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos él y yo, separados por una distancia que parecía insalvable. Finalmente decidí ser valiente. Respiré hondo y me dirigí hacia él. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Una sonrisa que reconocí al instante, una sonrisa que siempre había tenido el poder de derretirme el corazón. Nos saludamos con un abrazo tímido y empezamos a hablar. Al principio la conversación fue un poco incómoda, llena de silencios y miradas furtivas. Hablábamos del clima, de la fiesta, de cosas triviales, evitando tocar los temas importantes. Pero poco a poco nos fuimos relajando y empezamos a hablar como si no hubiera pasado nada. Estuvimos hablando durante horas. Nos contamos nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Me di cuenta de que a pesar del tiempo que había pasado, seguía sintiendo una conexión muy fuerte con él. Su sentido del humor, su inteligencia, su sensibilidad, todo seguía ahí, intacto. Era como si el tiempo hubiera pasado en vano, como si la separación no hubiera afectado la esencia de lo que éramos el uno para el otro. En un momento de la noche, la música bajó de volumen y las luces se atenuaron. La gente empezó a bailar, a abrazarse, a besarse. El ambiente se volvió más íntimo, más propicio para la confesión. Él me miró a los ojos y me dijo, «Sabes, te extrañé muchísimo». Esas palabras me golpearon como un rayo. Sentí que todas las emociones que había estado reprimiendo durante meses salían a la superficie. La tristeza, la nostalgia, el anhelo, todo se manifestó en ese instante. Me quedé en silencio durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Luego respiré hondo y le respondí, «Yo también te extrañé muchísimo». Fue una confesión sincera, honesta, que me liberó de una carga enorme. Era como si un peso se hubiera quitado de mis hombros, permitiéndome respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. Después de esa confesión, el ambiente cambió por completo. Ya no había tensión ni incomodidad, solo una sensación de paz y conexión profunda. Empezamos a bailar, a reírnos, a recordar viejos tiempos. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca nos hubiéramos separado. Volvimos a conectar en un nivel que creía perdido. En un momento de la noche salimos al jardín para tomar un poco de aire fresco. La luna brillaba intensamente en el cielo, creando un ambiente mágico y romántico. Nos sentamos en un banco y nos quedamos en silencio durante unos minutos, disfrutando de la compañía del otro. El silencio no era incómodo, sino más bien un espacio de conexión y entendimiento mutuo. De repente él me tomó la mano y me dijo, «Sé que las cosas no funcionaron entre nosotros en el pasado, pero creo que hemos madurado y aprendido mucho. ¿Qué te parecería si lo intentáramos de nuevo?» Su voz era suave y llena de sinceridad. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué responder. Por un lado quería gritar que sí, que lo había estado esperando durante meses. La idea de volver a estar juntos me llenaba de alegría y esperanza. Pero por otro lado, tenía miedo de volver a sufrir, de cometer los mismos errores del pasado. La sombra de la decepción me perseguía. Le pedí tiempo para pensarlo, para analizar mis sentimientos y mis expectativas. Necesitaba evaluar si realmente estábamos preparados para una segunda oportunidad. Él lo entendió y me prometió que me daría todo el espacio que necesitara. Su comprensión me alivió y me dio la confianza para tomar una decisión informada. Los días que siguieron a esa noche mágica fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en él, en su confesión, en su propuesta. Hablé con mis amigos, con mi familia, y les pedí consejo. Algunos me decían que le diera una oportunidad, que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Me contaban historias de parejas que habían superado rupturas y habían vuelto a estar juntas con más fuerza que nunca. Otros me advertían que tuviera cuidado, que no me dejara llevar por la nostalgia y la idealización.
Me recordaban los motivos por los que habíamos terminado y me instaban a considerar si esos problemas realmente se habían solucionado. Finalmente decidí escuchar a mi corazón. Me di cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, seguía amándolo profundamente. Creía que habíamos aprendido de nuestros errores y que estábamos listos para construir una relación más sólida y madura. Reconocí que ambos habíamos crecido como personas y que estábamos mejor equipados para enfrentar los desafíos que pudieran surgir. Llamé a él y le dije que sí, que quería intentarlo de nuevo. Su reacción fue de pura alegría. Me dijo que nunca había dejado de amarme y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que nuestra relación funcionara. Su entusiasmo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Desde entonces hemos estado trabajando juntos para reconstruir nuestra relación. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a respetarnos mutuamente y a valorar los momentos que compartimos juntos. Hemos establecido límites claros, hemos aprendido a comprometernos y hemos cultivado una comunicación abierta y honesta. No ha sido fácil, pero hemos logrado superar los obstáculos y fortalecer nuestro vínculo. Y aquí estamos hoy, más enamorados y comprometidos que nunca. Sé que el futuro es incierto y que siempre habrá desafíos que enfrentar, pero estoy convencida de que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Hemos aprendido a apoyarnos mutuamente, a celebrar nuestros éxitos y a consolarnos en los momentos difíciles. Esta historia me ha enseñado que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, que las segundas oportunidades existen y que a veces el destino nos pone a prueba para hacernos más fuertes y apreciarnos más. También he aprendido la importancia del perdón, de la paciencia y de la confianza en uno mismo y en la pareja. Y bueno, esa es mi historia. Una historia de amor, de pérdida, de reencuentro y de segundas oportunidades. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a creer en el poder del amor. Recuerden que no hay garantías en la vida, pero vale la pena arriesgarse por aquello que realmente nos hace felices. En resumen, hoy les compartí una experiencia personal sobre una noche mágica donde una confesión inesperada reveló cuánto extrañaba a alguien especial. Exploramos el dolor de la separación, el proceso de reencuentro y la oportunidad de un nuevo comienzo, resaltando la importancia de la honestidad y la valentía para seguir el corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que esta historia les haya resonado de alguna manera y que les haya recordado que nunca es tarde para luchar por el amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Alguna vez han experimentado algo similar? ¿Creen en las segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y experiencias. Y ahora, antes de despedirme, les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. También activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Hasta la próxima. Les mando un beso enorme.